Bueno, gente, lo prometido, estamos con el doctor Mario Bassermana, espero haberlo pronunciado bien, es perito forense, es especialista en lo que es todo lo que tiene que ver con las pericias forense, y vamos a hablar sobre el tema de la muerte de un chico, lamentablemente en pandemia, que sufrió mala praxis y bueno, él nos va a decir mejor que nadie. Hola doctor, ¿cómo anda? Gabriel lo saluda. ¿Cómo le va, Gabriel? Buenas noches, un gusto saludarlo. Igualmente, igualmente. Bueno, si quiere presentarse y contarnos un poquito, o no sé, como guste. Bueno, sí, cómo no. Yo soy el doctor Mario Bassermana, lo pronunció correctamente mi apellido. Soy el perito médico en la causa Macario Fernández contra el Hospital Municipal de la localidad de Olavarría por averiguación causales de muerte. Mi número de matrícula nacional es 58.245 y mi matrícula provincial de la provincia de Buenos Aires es 80.924. Bueno, yo llevo adelante la praxis médico-forense del fallecimiento de un muchacho en el año 2021, en donde se tiene que dilucidar la responsabilidad, o mejor dicho, el responsable o los responsables de que por las distintas prácticas médicas que se le realizaron, tratamientos medicamentosos que se le llevaron a cabo a este paciente termina falleciendo de algo que hasta el día de hoy no podemos decir, después de 4 años, cuál fue la causa de la muerte. Ese es sintéticamente mi función en el expediente. Sabemos que perdón que justo lo interrumpí, sabemos que esta causa viene muy manoseada porque justo esto pasó en pandemia, lo cual provocó que muchos médicos no hagan bien su trabajo, o no sé cómo ponerlo, qué palabra ponerle, pero él entró por una patología que no era para que lo lleve a la muerte y terminó perdiendo la vida. Bueno, en realidad lo que tenemos que dilucidar frente al fallecimiento de Macario Martínez es qué lo llevó a la muerte. Este es un paciente que era un paciente muy especial porque, en primer lugar, era un paciente muy joven, al momento de su fallecimiento, 29 años, con una expectativa de vida de por lo menos 50 años para adelante, con una expectativa de proyectos personales, construcción de una familia, mejoría en su estado social, laboral, vínculos familiares, etcétera. No es lo mismo, a pesar de que la muerte siempre es una sola, no es lo mismo el fallecimiento de un paciente de 29 años, como lo dije recién, con una expectativa de vida de 50 años, o a lo mejor 52, 53 para adelante, que el fallecimiento de un paciente de 90 años, donde ya vivió, ya hizo todo lo que tiene que hacer en la vida, y muchas veces el fallecimiento se produce por causa de la evolución natural de enfermedades que no tienen solución. En el caso puntual de este muchacho Macario Martínez, 29 años al momento de su fallecimiento, era un paciente que desde los 8 años de edad él padecía de una patología que no tiene resolución, no tiene curación, pero que le permite de manera bien tratada, normatizando su actividad, su vida, le permite llevar una vida prácticamente normal, con algunos... el muchacho padecía de una diabetes de las que se conoce como diabetes tipo 1, o sea, era un paciente insulino dependiente, porque había comenzado su enfermedad a los 8 años,
hizo su debut en la enfermedad. Ahora, cuando se produce el diagnóstico precoz en una criatura de una enfermedad tan importante como es la diabetes, eso lamentablemente se estructura muchas veces a un grupo familiar, porque generalmente el paciente diabético que debuta chiquito, 7 años, 8 años, lo hace en una situación muy puntual que se llama coma diabético, que es así como debutó Macario Martínez en su enfermedad. Y eso lleva muchas veces a la desestructuración de la familia, porque hay mucho miedo, mucho temor, mucha confusión frente a cómo van a afrontar el resto de la vida de ese paciente con una enfermedad que no tiene solución y que tiene que ser administrada su medicación de manera inyectable entre 2 y 6 veces por día. Eso tiene mucho que ver también con el compromiso que asume la familia frente al paciente diabético tan joven, niño. En el caso puntual de la familia de este muchacho, Macario Martínez, la familia asumió el compromiso desde el primer día. Tanto el padre como la madre modificaron su vida, sus costumbres, sus horarios, para poder atender, para poder entrenarse ellos, para poder comprender los controles, cómo entenderlos, cómo interpretarlos, frente a una enfermedad que les era totalmente desconocida, porque ellos no sabían nada de la diabetes, se enteraron a partir de la enfermedad de su hijo. Y así fueron pasando los años, y Macario fue creciendo, los padres también fueron creciendo, la familia fue siempre para adelante, y como toda familia bien constituida, colaborando con el hijo, preocupándose por su educación, por su actividad laboral, apoyándolo en sus proyectos, etcétera, etcétera. Pasaron los años y como lamentablemente muchas veces pasa con los pacientes diabéticos, a veces aparecen prematuramente ciertas complicaciones que la enfermedad desarrolla, porque justamente es una enfermedad de las que nosotros los médicos las denominamos multiorgánicas, afecta muchos órganos. Y uno de los órganos vitales que le afectó a este joven, Macario Martínez, la enfermedad fue el riñón, generando lo que se llama una insuficiencia renal, que también fue tratada como corresponde, controlada como corresponde, con padres que estaban encima del hijo, o sea, ayudándolo, acompañándolo, cuidándolo, confortándolo. Hablamos de gente que no es millonaria, precisamente, de gente de trabajo, gente humilde, pero que estaban a disposición las 24 horas para ese hijo. Fue pasando el tiempo, obviamente, y la situación de este muchacho Macario Martínez, en determinados momentos de su vida, se complicó. Y es ahí donde comienza, lamentablemente, en muy poco tiempo, estamos hablando desde en el año 2021, en pocos meses de complicaciones que bien podrían haberse resuelto con dedicación, con atención correcta y demás, podría haberse resuelto y no haber terminado como terminó, que fue con la muerte del paciente en el mes de marzo del año 21. Doctor, la verdad que bueno, escuchar su relato a uno lo hace poner con la piel de gallina por el hecho de que encima yo conozco a los padres y sé que es gente que se dedica permanentemente al cuidado de sus hijos. Y este desenlace que tuvo en Macario, yo considero, o sea, yo pienso que por los relatos que yo he escuchado y todo, que hubo una mala praxis, que es lo que se va a tratar de demostrar con su pericia y con todas las pericias que se hicieron, en que hubo un mal accionar de los médicos, porque usted lo estaba diciendo, es un proceso de una diabetes que es tratable con medicación, con insulina, que puede tener
algunas consecuencias, pero no llevar a la muerte en la manera que falleció Macario, porque él en todo su proceso venía cuidado, venía con los cuidados que requiere la patología, y termina en un desenlace con una insuficiencia renal que después, aclaramos que esto está hecho en plena pandemia, sucedió, donde hubo distintos diagnósticos, si yo no me equivoco. ¿Es así? Es así, mire, esta situación ha tomado distintos caminos. Normalmente cuando un paciente fallece y el médico o la familia del paciente que ha fallecido, lamentablemente, está conforme como fue atendido ese familiar, el médico no tiene dudas que hizo las cosas que normalmente hay que hacer frente a un paciente, muchas veces la muerte es inexorable porque a lo mejor complicaciones tras complicaciones, más allá de la sapiencia médica, de la dedicación, del correcto tratamiento, el paciente fallece igual, ¿me entiende? No tenemos la vida comprada, en medicina 2 más 2 nunca son 4, lo que en un paciente con la misma enfermedad que otro, a un paciente le hace muy bien, ese otro paciente termina falleciendo a veces. Tú dices, pero como si el señor Pablo tenía lo mismo y anduvo bien, ¿por qué mi papá falleció? Entonces el médico tiene que saber dar en el momento oportuno las explicaciones necesarias de por qué falleció tal o cual persona. En el caso concreto de este muchacho, Macario Martínez, no solamente que no se brindó ninguna explicación médico-profesional a la familia, no se le dio contención, no se le avisó siquiera de la muerte del familiar, sino que a nivel, obviamente que la familia no estaba de acuerdo con lo que le dijeron de la causal de la muerte, que fue un paro cardíaco. Sí, en realidad el paciente, todos fallecemos de un paro cardiorrespiratorio, pero tenemos que saber a consecuencia de qué se produjo ese paro cardiorrespiratorio. La familia consultó con un abogado, el abogado le sugirió contratar a un médico idóneo en el tema que estamos tratando, y así llegó la familia de Macario Martínez a verme a mí. Lo primero que yo le pregunté, me acuerdo, la tarde que conocí al papá de Macario, don Seferino Martínez, con el cual hoy nos une un vínculo muy estrecho, fue, dígame, don Seferino, le dije, ¿tenemos el informe de la autopsia? A lo cual el papá de este muchacho me dice, nunca le hicieron la autopsia a mi hijo, doctor. Pero ¿cómo nunca le han hecho la autopsia si hay un expediente judicial? Porque él inició inmediatamente la denuncia por averiguación causales de muerte en una fiscalía penal, acá en Olavarría, la fiscalía 7. Entonces, cuando automáticamente usted inicia un expediente, una IPP, a la cual la carátula averiguación causales de muerte, lo primero que se hace siempre en esos casos es la autopsia, porque es la autopsia, en definitiva, lo que nos va a permitir, tanto a los abogados como a los médicos y al tribunal que eventualmente participe en un juicio de este tipo, saber de qué murió esa persona y si la causa que ocasionó la muerte de esa persona tiene responsables o no tiene responsables. Y también la autopsia nos permite saber si todo lo que se hizo frente a ese paciente fue correcto, ¿entiende? Sí. Entonces, frente a el fallecimiento de una persona donde la familia no sabe de qué murió y se inicia una causa de averiguación causales de muerte, la autopsia es lo primero que un fiscal pide, siempre se exhuma el cadáver y se manda autopsia. En este caso puntual, el caso de Macario Martínez, no hay autopsia.
O sea, la familia presentó una causa en la justicia penal en Olavarría, se caratuló averiguación causales de muerte, pero nunca se hizo la autopsia. Usted imagínense hoy, 4 años después de la muerte de Macario, con 4 años de estar enterrado, ya no tenemos material biológico para poder hacer una autopsia como corresponde y decir, este paciente falleció de tal y tal cosa, porque no tenemos vísceras, porque no tenemos órganos, porque no tenemos músculos, no tenemos nada. Solo hay huesos ahí, y con los huesos no podemos hacer una autopsia como corresponde. Entonces, lo primero a destacar en esta circunstancia es que una averiguación causales de muerte no tiene autopsia. Cuando yo le comenté esto al señor Seferino Martínez, me dice, entonces, ¿quiere decir que no se puede hacer nada? No, sí, se puede, se sigue adelante con la causa, pero sin lo más importante, que es la autopsia. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar los médicos, peritos, para determinar de qué murió esta persona? Si no tenemos autopsia, que es el elemento princeps, es lo más importante que nos va a decir de qué murió. Bueno, tenemos otros elementos que son elementos documentales. ¿Y cuál es el elemento por antonomasia documental? La historia clínica. Inmediatamente, el abogado que patrocina al señor Seferino Martínez pidió el secuestro de la historia clínica del hospital. Y el hospital entregó, como corresponde, por un pedido de la Fiscalía, entregó la historia clínica tal cual estaba. Me corrieron copia a mí para que yo pueda leer la historia clínica y saber qué es lo que pasó en las 4 internaciones que este muchacho Macario Martínez tuvo. Y bueno, la verdad, uno siempre con los colegas trata de ser compañero, trata de entender. Pero la verdad que en la historia clínica se han cometido tantas irregularidades, tantas discrepancias, han faltado tantas cosas que en 4 internaciones, no hablamos de una internación, hablamos de 4 internaciones graves por las cuales este hombre estuvo internado en distintos momentos del año 21 y termina falleciendo en marzo del 21. Él estuvo internado en una primera etapa, más de un mes de internación, por un proceso infeccioso, renal y metabólico, en donde realmente la atención médica fue mala. Desidia, hubo mucha falta de solicitud de estudio, de consultas o de interconsultas con especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se va de alta de la internación esta y al poco tiempo vuelve nuevamente a otra reinternación por una cuestión de tipo respiratoria. También en esa segunda instancia de internación, la atención médica fue muy mala. Yo después le voy a decir por qué fue mala. Vuelve a una tercera internación con una patología abdominal hiperaguda. Hiperaguda significa que el paciente estaba partido al medio de dolor abdominal. Lo internaron, lo tuvieron, no sé si 10, 12 días, no se estudió como correspondía hacer a un paciente con esa sintomatología de ingreso, le calmaron el dolor, lo mejoraron un poco y lo mandaron a la casa de vuelta. Y la cuarta internación que Macario Martínez tiene, también es una internación abdominal, a lo mejor de una probable resolución quirúrgica, que tampoco fue atendida como correspondía. Y llegamos al día de la muerte. El día de la muerte, él ingresa temprano a la mañana a una sala periférica de acá de la localidad de Olavarría, trasladado desde su domicilio con una ambulancia municipal, y dada la gravedad de la situación médica aguda que este muchacho tenía,
en la sala de primeros auxilios que lo reciben entienden que ahí no pueden resolver el problema y con otra ambulancia lo derivan al hospital municipal. Este muchacho ingresa al hospital municipal aproximadamente, si mal no recuerdo porque no tengo la historia clínica acá, ingresa algo así como a las 10 y pico de la mañana, en muy mal estado general, con riesgo de vida, lo dejan en una camilla, en la guardia, en un box de guardia, y a las 12 y cuarto del mediodía lo encuentran muerto en la camilla. Bueno, a partir de ahí había que hablar con la familia, hacerles entender cosas que no se entienden. Bueno, y a partir de ahí vino toda la investigación médica. Y en esa investigación médica, entre otras tantísimas cosas que hemos visto en la historia clínica, en el que yo tengo mi poder porque me la trasladó la fiscalía, es que la atención médica no estuvo acorde a las circunstancias. ¿Qué significa esto? A grandes problemas, grandes soluciones, a grandes enfermedades médicas, tenemos que ser asistidos en un hospital público, bajo internación, por gente que sepa del tema. O sea, si yo tengo una enfermedad renal muy grave, me tiene que ver un especialista que sepa de qué se trata y que me dé una posibilidad de solución. Si yo tengo un problema cardiovascular grave en donde pongo en juego mi vida, me tiene que ver un cardiólogo de fuste, un cardiólogo que tenga experiencia, que tenga sabiduría en su especialidad. Doctor, disculpe que lo interrumpa un segundito. Primero me quedo sorprendido con esto de que no se le hizo la autopsia, porque cualquier persona que inicie una causa penal por averiguación de causal de muerte, cualquier juzgado tiene la obligación de hacer la autopsia. O sea que es gravísimo ya de movida que no haya una autopsia. Pero más grave es todo lo que me está relatando de estas 4 internaciones en gravísimo estado, donde se lo deja, no se lo medica como corresponde, no se hace el estudio que corresponde. O sea que acá hay una responsabilidad de la muerte de Macario, de un montón de personas, porque no solamente el equipo médico que lo atendió en esa oportunidad, sino en las anteriores, más la mala praxis del sistema judicial, que se perdieron pruebas que fueron importantísimas para saber cuál fue la causal de muerte. La verdad que lo escucho y no puedo creer que haya pasado todo esto, lamentablemente, Macario, y que no haya, bueno, todavía no hay culpables porque está todo en pruebas y está todo hecho en una causa penal. A nosotros nos queda muy poquito tiempo de programa. Me gustaría volver a tenerlo a usted en este programa y seguir hablando de lo que fue la causal de muerte de Macario. Pero antes de pedirlo, ¿en qué condiciones nos encontramos hoy frente a este proceso judicial y cuál va a ser su labor fundamental en este proceso? Después de mucho trabajo individual de parte del padre de Macario, de don Seferino Martínez, que golpeó puertas, pateó calles, gastó fortunas en combustible, en abogados, etcétera, etcétera, se logró cambiar la carátula del expediente y pasó de averiguación causales de muerte sin autopsia, lo cual es grave, porque no se puede hablar de causal de muerte si no tenemos una autopsia. Se logró cambiar la carátula a homicidio culposo, lo cual es mucho, porque de no haber ningún imputado en averiguación causal de muerte, ahora tenemos unos cuantos imputados frente a la situación de muerte de Macario. Ahora, después de mucho trabajar este muchacho, Seferino Martínez, logramos ser recibidos en la Corte Suprema de Justicia, que no es poca cosa. Bien, para
¿Para qué vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia? Tenemos una audiencia en la Suprema Corte de Justicia en pocos días más, en donde nos va a recibir peritos de la Corte Suprema de Justicia para poder debatir entre ellos y nosotros las verdaderas circunstancias que terminaron con la vida de Macario Martínez. Vamos a hacer una evaluación de toda la situación médica de Macario Martínez, desde su primera internación hasta su muerte. Y yo le puedo asegurar que si no surge ningún inconveniente, si no hay nada que se entrometa en el medio, si las cosas van a hacerse como realmente deberían hacerse, con la extensión de impartir justicia, yo creo que la familia de Macario Martínez va a salir reconfortada, porque la historia clínica de este muchacho habla por sí sola. No hay que ser un erudito para darse cuenta de los errores y horrores médicos que se cometieron en las 4 internaciones. Y ni hablar del día de la muerte, donde no hay una sola palabra escrita de la causal de muerte. No se sabe qué pasó en esas 2 horas y pico que Macario estuvo internado en el hospital de Olavarría y que termina muerto. No se sabe qué pasó. No hay nada escrito, nada. No hay una sola pauta en donde, por ejemplo, si estuvo en paro cardíaco, qué se hizo, se lo defindió, se lo paleteó, se le inyectaron drogas vasoactivas, se lo manejó con sustancias hemodinámicas, se lo intubó, se lo ventiló, no se sabe nada, nada. Fundamentalmente yo le dije recién que le iba a decir qué es lo que pasó con este muchacho. La atención de las 4 internaciones de Macario Martínez fue el hilo conductor de un médico que sepa. ¿Entiende lo que le digo? Sí, sí, doctor. Y se necesitó una persona que tenga muchos años de médico, que los hay en el hospital, los hay. Yo fui médico en el hospital también, los hay, que se haga cargo y que ponga orden, que ponga luz en la oscuridad, que le diga a los médicos jovencitos que tenemos en el hospital, 24, 25 años, que se recibieron hace 2 meses, 3 meses, etcétera, etcétera, y que ya van a trabajar como si fuesen médicos con una experiencia que no tienen. ¿Cómo estudiaron enfermos de esta manera? Doctor, disculpe que lo interrumpa. Se nos terminó el tiempo, pero yo antes de cortar, lo que quiero es lo siguiente. Desde ya, gracias por comunicarse, por brindarme esta información. Seferino es un amigo. Y yo lo que quiero hacer es, después que ustedes tengan la audiencia, si a usted le parece bien y puede, es que nos cuente y le dedicamos todo el tiempo que sea necesario que nos cuente qué fue lo que pasó. Porque esto es muy importante, porque no puede una persona perder la vida y que no haya nadie responsable del daño que se hizo a esa persona por inoperancia, por abandono, por lo que se le quiera poner, el nombre que se le quiera poner, de no saber qué hacer o de cómo tratar a esa persona. Lamentablemente, Macario Martínez ya no está con nosotros, pero sí necesita tener justicia para que su alma esté en paz y su familia también esté en paz, de saber que hicieron justicia y que nadie más pase por lo que pasaron ellos. Así que le agradezco, doctor, si obviamente el micrófono está abierto para las veces que usted quiera salir al aire, y agradecerle por este tiempo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero desde ya agradecerle por toda la información que nos brindó. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, le mando un afectuoso saludo y quedamos en contacto para cuando ustedes lo decidan. Perfecto, muchísimas gracias y muy pronto estamos hablando, ¿sí? Y gracias.